hace unas horas una persona se me acercó y obviamente motivado por la conversación que tuvimos hace unas semanas atrás, me dijo: yo soy de esos que usted dice buenos, que han hecho cosas malas. Y claro, y me doy cuenta que no es correcto y lucho por evitarlo y lucho por ser mejor persona, pero profe, me dice, a veces las situaciones, presionan mucho las situaciones y uno, dice, cae en la tentación. Y yo, aprovechando justamente esa expresión, la tentación, le dije, precisamente de eso se trata, de tentaciones. Y para entender el fenómeno, en psicología, hablamos del efecto Lucifer. Bueno, ¿qué es el efecto Lucifer? Bueno, primero que todo, el efecto Lucifer es un libro que se lo recomiendo. Es un libro de un importantísimo psicólogo norteamericano de origen italiano, Zimbardo, que por cierto estuvo en Cuba hace poco, principios de julio, en un congreso de psicología que se celebró aquí. Tuve la oportunidad de conocerlo. Y es importante entender, ¿no?, cómo también la vivencia de los profesionales es una cosa importante a la hora de marcar la ruta de sus trabajos, de sus investigaciones, de sus pensamientos, ¿no? Él comenta en el libro que él es de origen italiano y que su barrio, que era un barrio de personas que habían migrado, pues ellos se sentían siempre excluidos o rechazados, ¿no? Y que las situaciones de vida le eran bastante difíciles, situaciones muy tensas. Pero él observa un hecho que yo creo que muchos hemos observado en nuestra vida cotidiana, ¿no? Él observa que en las mismas condiciones esas difíciles y tentadoras hay personas, sus compañeros del barrio, gente que eran buenas, gente que jugaba con él, que no tenía ninguna maldad y que sin embargo terminaban siendo personas con comportamientos al margen de la ley, delincuentes, etcétera, con historiales policíacos tremendos, ¿ya? Y en este sentido, ¿no?, él dice, bueno, cuánto efectivamente las condiciones producen tentaciones y producen invitaciones para que la gente al final se comporte de manera inadecuadas. Y él usa esta imagen de Lucifer porque en los textos conocidos Lucifer era un ángel que fue de alguna manera expulsado por desobediencia, etcétera, que fue expulsado, fue convertido de alguna manera en el diablo, ¿ya? Y exactamente es la misma idea, ¿no? Gente buena, gente con posibilidades de tener mejores formas de comportamiento, de sentimientos, de vida, terminan siendo personas malas por efectos de las presiones de la situación, ¿ya? Y aquí hay dos cosas sobre las que quiero llamar la atención. Una la voy a reservar para un encuentro más adelante que vamos a tener, obviamente, ¿no? Y es una de las llamadas leyes de Murphy, un personaje de la literatura de ficción, por cierto, pero bueno. Y Murphy tiene una frase o una expresión que dice, una ley, que dice, usted coge una manzana sana y la pone en un cesto de manzanas podridas, ¿no?, y la manzana sana se pudre, ¿ya? Pero si usted coge una manzana podrida y la pone en un cesto de manzanas sanas, la manzana podrida pudre el resto. Con lo que efectivamente la forma en que las personas se conducen de alguna manera influye sobre lo que pasa con las otras personas, ¿no? Hay de alguna manera un condicionamiento, ¿no? Hay una suerte de imitación de la malsanidad, ¿ya? Pero esta idea del efecto Lucifer, por decirlo de alguna manera, es otra alternativa. Dice, no solo es que las manzanas interactúan entre ellas y si alguna está podrida, pudre las demás, sino que el cesto, digamos, el lugar donde están las manzanas, también puede influir tóxicamente, también puede influir de manera negativa. ¿Entiéndase? Repito, las condiciones
en las que las personas estamos, en las que las personas nos encontramos, ¿verdad?, influye sin duda alguna positivamente y ciertas condiciones influyen negativamente. Y se producen a la manera de Lucifer, el diablo, estas tentaciones. Y desde ya quiero insistir en la palabra tentación y en la palabra el diablo. ¿Por qué? Porque la tentación es una invitación. La tentación es, dicho de alguna manera, vamos, dale, hazlo, ¿no? Yo muchas veces soy tentado, salgo a la calle y hay personas que con un rostro así descompuesto, molesto, etcétera, o como que semidesahuciado, me dicen, ¿usted cree que vale la pena? ¿No? Y efectivamente yo digo, bueno, sí, hay momentos, hay situaciones en las que uno es tentado, en las que uno es invitado a pensar, no vale la pena, ¿ya? Y en este sentido puede producir en nosotros comportamientos, no solo o no tanto negativos, sino comportamientos que llevan a reproducir la situación, que no llevan a resolverla. Pero son tentaciones, y en este sentido, Zimbardo, para hacer una cita casi textual, dice, el efecto Lucifer es una celebración de la capacidad de la mente humana para convertirnos a cualquiera de nosotros en amable o cruel, compasivo o egoísta, creativo o destructivo, y de hacer que algunos lleguemos a ser villanos y otros, en una simbología que él utiliza, y otros héroes, ¿no? De alguna manera, ser diablos, ser malos, ser villanos, o superar la situación, o contrarrestar la situación, o afrontar productivamente la situación, y en este sentido ser un héroe cotidiano. Claro, generalmente cuando nosotros tomamos nuestras decisiones y elegimos en determinadas situaciones qué hacer, bueno, pues vamos a buscar en nuestro repertorio, ¿no?, en nuestros mejores hábitos, en nuestras mejores formas de proceder, en las capacidades positivas instaladas que tenemos, y tratamos de utilizarlas en esa situación. Pero es cierto que hay veces, hay situaciones para las cuales no estamos preparados, o para las cuales nuestras capacidades, nuestra forma de ver las cosas no nos alcanzan, digámoslo así en una imagen, no nos alcanzan, no son suficientes. Y esas son las situaciones justamente que de alguna manera tienen más potencia, más fuerza para producir o para favorecer que aparezcan en nosotros comportamientos inadecuados. Entonces yo quiero de alguna manera repetir esta idea. Uno, en la medida en que nosotros entendamos que humanamente, como seres humanos, como seres perfectibles, tenemos la posibilidad de hacerlo bien o hacerlo mal. Tenemos la posibilidad de tener conductas tóxicas, inadecuadas, improductivas, o tenemos la posibilidad mínimamente de buscar otras soluciones, de intentar tener otro tipo de comportamiento. Y en la medida en que somos adultos, en la medida en que se va produciendo nuestro desarrollo como seres humanos, más somos los artífices de qué hacer frente a estas tentaciones. Efectivamente, como dice esta persona, hay situaciones que son muy duras, muy duras. Hay situaciones que tienen una fuerza extremadamente arrolladora, pero efectivamente la capacidad humana, la capacidad de la voluntad humana, la capacidad de encontrar soluciones mejores, siempre está. Y en gran medida, por difícil que sea la situación, nosotros podemos encontrar un modo de proceder que sea productivo y que vaya más en la dirección de nuestra felicidad, de nuestro bienestar, y no solo del nuestro, sino de las personas que nos rodean. Las tentaciones juegan sobre todo, yo diría así, en esas situaciones en las que la frontera entre lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que no está bien, es permeable. Y en principio cualquiera estaría en condiciones de cruzarla. Y ahí efectivamente es donde hay que pues asumir una actitud positiva. Yo diría así, cualquiera siempre en situaciones de este tipo, ante estas tentaciones que hemos hablado hoy, tiene una triple posibilidad. Una,
quedarse pasivo, quedarse callado, no hacer nada, no decir nada. 2, convertirse en malo y hacer algo mal hecho. Y 3, en este nivel cotidiano de la vida, convertirse en un héroe, en alguien que supera las condiciones. Para mí, mi sugerencia, optemos siempre por la tercera variante. Podemos ser héroes cotidianos de nuestra propia vida. Créame, vale la pena.